Hey, ¿qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con una guía con el mago eléctrico, una guía de mazos de mago eléctrico, cómo se trabajan los diferentes mazos, dónde está el mago eléctrico. Sé que es una nueva mecánica acá en el canal y es algo diferente para traerles a ustedes no el simple gameplay de yo jugando con el mago eléctrico, sino explicándoles un poco más de cómo se trabajan y utilizan estos mazos. Primero que nada, el mago eléctrico, una carta legendaria de 4 de elixir que al desplegarse lanza un zap en el lugar donde lo despliegues y además de eso ataca a distancia, resetea las unidades, lo cual es muy útil y te ayuda muchísimo a defender. Pero pasemos y vamos a empezar a hablar de los mazos para que vean las diferentes funcionalidades que tiene el mago eléctrico en cada mazo. Y empezamos con los mazos tipo Bridge Pan. Los Bridge Pan clásicos, esos mazos que presionan muy bien al puente, necesitan una defensa, señoras y señores, porque a veces con tanta presión se nos olvida que tenemos que defender con este tipo de mazos. Y el mago eléctrico hace muy bien esta función porque nos ayuda a defender diferentes cosas que nos lleguen a venir. Especialmente en este tipo de mazos se utiliza el mago eléctrico para defender en el medio de la arena cualquier cosa que pueda venir por cualquiera de los dos puentes de la arena. Vamos a poder defenderlo con el mago eléctrico para luego también lanzar una presión con el mago eléctrico, de manera que por ejemplo con un mago eléctrico ya habiendo defendido lo que tenía que defender, luego agarra y lanzas una bandida o una montacarneros que se estilan estos mazos de Bridge Pan para poder seguir atacando y realizar algún tipo de contraataque. El mago eléctrico no lo vamos a utilizar en este mazo para nosotros presionar al rival, va a ser muy raro, al menos que por ejemplo nos ponga un dragón infernal al puente, podemos ponerle el mago eléctrico ahí para fastidiarlo más que todo. Pero bueno, la idea es que el mago eléctrico haga esta especie de defensa, de contención, y que las otras cartas que lo acompañen, como es básico en un Bridge Pan, hagan esa presión al puente y el mago eléctrico, si puede, acompañe. Y bueno, pasamos con una de las variaciones del Bridge Pan, o digamos la evolución del Bridge Pan, que es el Bridge Pan P.K. y también el Bridge Pan M.K. o Mega Caballero. Mazos donde el mago eléctrico tiene una funcionalidad muy específica, que es agarrar y defender a la P.K. o al Mega Caballero, cualquiera de las dos que lo utilice. O si estás muy loco, utilizas P.K. y Mega Caballero en un mazo de Bridge Pan, la verdad, wow. Pero la idea del día y la idea del mago eléctrico con la P.K. o el M.K. es defenderlos. Esta función está muy arraigada, o sea, el mago eléctrico puede defender cualquier otra unidad en este tipo de mazos, pero la idea es que siempre esté acompañada del P.K. Es decir, nosotros sacamos una P.K. y seguro el rival, si por ejemplo tiene un dragón infernal, va a utilizarnos el dragón infernal y el mago eléctrico va a ir detrás de nuestra P.K. para que defienda a nuestra P.K. de ese dragón infernal o cualquier otra unidad de aire. Ya puede ser también unos murciélagos, unos esbirros, o capaz si aparece una torre infierno, lo cual ya conlleva que el mago eléctrico llegue hasta la torre infierno. Pero para ese tipo de unidades el mago eléctrico es muy bueno porque las neutraliza muy bien. Y nuestra P.K. o Mega Caballero va a poder llegar a la torre. Además de eso, las sencillas defensas también que se hacen con el mazo de Bridge Pan también al medio, porque esa es la funcionalidad básica o base del mago eléctrico, defender, en este caso un poquito más arraigado hacia nuestra P.K. Luego tenemos un tipo de mazo que es bastante curioso, la verdad a mí me gusta bastante este tipo de mazos, y son los mazos de cementerio, donde normalmente vemos al mago de hielo, pero también podemos llegar a encontrar al mago eléctrico en sustitución del mago de hielo o en combinación con el mago de hielo, y la verdad va muy bien porque se complementan los dos y defienden una barbaridad. Sinceramente, un mago de hielo con un mago eléctrico juntos, dándole una unidad, esa unidad prácticamente no se va a mover y la vas a defender muy fácil. En este caso, el mago eléctrico no está tanto destinado a una unidad, sino es más como el de el Bridge Pan, pero acompañado con el tornado o el mago de hielo, que lo vemos mucho en los tipos de mazo de cementerio, ayuda un montón. Y en la parte ofensiva no está tan visto, sinceramente puede llegar para quitar alguna molestia a la Valkyria que nos puede servir como tanque, o a la carta que estemos usando como tanque para quitarle cualquier carta que le esté molestando, pero el mago eléctrico no va a tener tanta importancia en el ataque o contraataque al momento de jugarlo. Y ahora tenemos un tipo de mazo que está volviendo mucho y que lo vemos cada rato más, que es Noble Esqueleto Gigante, también su variación con Rey Esqueleto, y hay una variante muy interesante que es con mago eléctrico, que junto con el pescador y el cazador defiende cualquier cosa. Es muy importante tener en cuenta aquí que el complemento del mago eléctrico va a ser el pescador. El pescador va a traer algo y el mago eléctrico lo va a resetear, por lo cual va a ser aún más fácil de eliminarlo. Y si le incluyes el cazador, la verdad, bueno, es una locura. Hay que tener cuidado obviamente con las bolas de fuego, pero la idea en este mazo es una combinación de todo lo que ya vimos.
defensa como contraataque. Aquí la idea también con un dragón infernal hace lo mismo que como si nuestro noble fuese una P.E.K.K.A. Viene un dragón infernal a matar a nuestro noble o a nuestro esqueleto gigante y lanzamos un mago eléctrico que nos va a defender muy bien a nuestro noble o esqueleto gigante o a lo que sea que queramos defender, pero ese mago eléctrico va a acabar con ese dragón infernal o con cualquier unidad que quiera tratar de matar al gigante noble. Y además, si por ejemplo lo fusionas con un pescador, tipo imagínate, viene un mini P.E.K.K.A, pones un pescador, el pescador te da el mini P.E.K.K.A y pones cercano al pescador, no al mismo lado, porque puede que el mini P.E.K.K.A le pegue al mago eléctrico y lo elimine, reseteas tanto a esa unidad y va tan lento por el pescador que la verdad es una locura. Defiendes pero de una manera bestial. Y bueno, por último tenemos los dos tipos de mazos que a mí me gustan un poco más y que la verdad me agradan bastante y funcionan muy similar. Por un lado tenemos los mazos tipo chispitas. Los mazos tipo chispitas, por lo general, que son gigante chispita o duende gigante chispitas, vamos a encontrar algún mago eléctrico y nos va a ayudar muchísimo. Lo mismo, defender a nuestro tanque de cualquier unidad que nos llegue a molestar, especialmente de un dragón infernal. Igualmente también aquí hay algo muy específico, nos va a ayudar muchísimo contra otros chispitas. Porque casualmente chispita contra chispitas se terminan prácticamente matando, pero si tienes un mago eléctrico va a ayudar muchísimo. Además de en otras circunstancias defensivas como las que ya mencioné en otros mazos. Y pasamos con el último mazo, un clásico que muchos ya se deben estar preguntando dónde estaba, y es el gigante doble príncipe, y el mago eléctrico acá es muy importante. Además de lo que ya hablamos de la defensa normal, de que si vienen por dos líneas, como en cualquier mazo el mago eléctrico lo vas a usar casi en todos los mazos de una manera muy parecida, acá hay un plus. Acá por ejemplo el mago eléctrico hay una combinación muy interesante donde puedes lanzar un minero, lanzas el mago eléctrico y haces bastante daño. Además acompañando los príncipes en el contraataque, porque este mazo es mucho de contraataque. Este tipo de mazos de doble príncipe es mucho contraataque, no solo existe el gigante doble príncipe, también está el duende gigante doble príncipe y algún que otro también con cementerio y hay algunas cositas, hay algunas variantes, pero el mago eléctrico está presente en muchos de ellos y ayuda mucho y es una parte digamos un poquito más extraña mucho en el ataque, en hacer daño progresivo o en acompañar a los príncipes por ejemplo para evitar cualquier cuestión molesta, unos Larry o por ejemplo unos murciélagos. El mago eléctrico ahí en ese contraataque es una bestia. Y bueno muchachos, estos fueron los mazos de Clash Royale. Esta es una nueva iniciativa que estoy armando en el canal de explicar un poco más los mazos, no tanto en gameplay, porque en gameplay yo jugando muchas veces no les puedo explicar todo o todos los matchups. Acá obviamente tampoco, pero les doy la base. La idea es esta, que sepan un poco más o menos de cómo va. Obviamente recuerden que todo se tiene que practicar y que lo vayan perfeccionando cada mazo para que se sientan más cómodos y puedan subir copas. Recordarles también que estaré subiendo los mazos con mago eléctrico, los mejores mazos con mago eléctrico temporada tras temporada. Esta guía seguramente va a perdurar un buen tiempo hasta que haga una actualización, no sé, cambie el mago eléctrico o yo que sé. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden, pueden suscribirse, activar la campanita, dejar su buen like y los espero en el siguiente video.